Yo sé que a ustedes, los oyentes, les gustan las noticias nuevas, los esquemas novedosos y cómo el presidente de Venezuela se acaba de ingeniar algo que ha dejado a la oposición mirando para el páramo, porque ellos nunca esperaban que Maduro fuese a inventar lo que él llama la ley antibloqueo. ¿Y qué significa esta ley? ¿Y cómo se come este concepto? ¿Cómo se puede descifrar esta ley tan novedosa? ¿Y por qué lo hace a estas alturas el gobierno de Venezuela? Después de que este bloqueo y estas sanciones por parte del país del norte vienen desde la época de Obama, año 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos consideraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y desde ese mismo día que se decretó esta resolución, Venezuela empezó a padecer todo tipo de bloqueos y empezó su economía realmente a ser atacada, a verse mermadas sus reservas y la entrada de divisas. Y esto afectó obviamente a todo el pueblo venezolano. Ustedes ahora en Venezuela tienen a un hombre, a Juan Guaidó, está prácticamente actuando como si fuera un empleado de la ONU, de esta Comisión de Derechos Humanos, porque a él se le contrató supuestamente para la salida de Maduro y para hacer un gobierno de transición y elecciones libres, cosas que nunca hizo, y ahora se ha convertido en un defensor de los derechos humanos en Venezuela, cuando es a él a quien se le deben esculcar todos los atropellos que él y su gente hicieron contra Venezuela, contra los ciudadanos venezolanos. Pero él ahora actúa como funcionario de la ONU, un hombre que ahora quiere hacer un plebiscito en Venezuela para demostrarle al mundo que todos los venezolanos están de acuerdo con él. Pero en la época del 30 de abril del año pasado, en este famoso golpe de Estado, o en la Operación Gedeón, ¿cuándo pidió él que se hiciese un plebiscito en Venezuela? Pero ahora, en los últimos minutos, este hombre está pidiendo cacao, porque él sabe que a partir del 6 de diciembre su situación en Venezuela va a cambiar. Es por eso que el presidente venezolano en este momento se inventó esta ley antibloqueo, porque mientras el país del norte bloquea a funcionarios del gobierno, impide que Venezuela venda su petróleo, atropella la posibilidad de que Venezuela pueda arreglar sus refinerías, pero finalmente Maduro se iluminó, finalmente este pajarito volvió a hablarle, mostrándole el camino, porque el camino obviamente para poder crear riqueza en Venezuela es trayendo a inversionistas de todo el mundo, porque para repartir riqueza, como dice Maduro, hay que crear riqueza, y para crear riqueza hay que crear incentivos para todo aquel inversionista, venga de donde venga, que quiera invertir en Venezuela de una forma reservada, sin que nadie sepa, porque con el nuevo sistema que va a implementar Maduro, nadie va a saber quién invierte, cómo se genera riqueza en Venezuela. Llegó la hora de cerrar esta cortina hacia el mundo que quiere esculcar todo lo que se hace en Venezuela, no con los mejores deseos. Llegó la hora de cerrar esta cortina mientras el país vuelve a recobrar fuerzas. Llegó la hora de contrarrestar de una forma creativa cada una de las sanciones que imparte el país del norte contra Venezuela, que impiden que Venezuela trate de levantarse, porque cada vez que trata de levantarse es golpeada, y que este hombre Guaidó, escóndase donde se esconda, que siga escondido, promueva su abstencionismo para las elecciones del próximo 6 de diciembre, que lo siga haciendo. Esto no va a impedir que Venezuela empiece nuevamente a crecer con esta ley antibloqueo. Antibloqueo como en el boxeo, cuando alguien te va a golpear la nariz y tú bloqueas para que no te partan la cara y te pongan a sangrar. Esta ley antibloqueo va precisamente a esquivar todos estos golpes que pretenden solamente secar la economía y evitar que los venezolanos vivan nuevamente como lo hacen los habitantes de los demás países del planeta. Y Estados Unidos amenaza con quitar visas, mientras en Venezuela reina la creatividad,
precisamente por tanto bloqueo y tanto sufrimiento. La gente se vuelve recursiva y creativa. El país del norte solamente se dedica a sancionar, a crear sanciones como lo hicieron recientemente contra Irán, bloqueando más de 17 bancos. Muy pronto en Venezuela se va a volver a tocar el tema de las criptomonedas y sobre este tema hay bastante tela para cortar. Y desde ya todos los seres humanos que quieran invertir en Venezuela son bienvenidos por el gobierno de Maduro. No se le puede continuar brindando al enemigo tanta información. Obviamente, la oposición dice en este momento que Maduro con esta ley antibloqueo lo que pretende es apoderarse de todos los recursos para secar de riquezas a su país, que es el mismo argumento de siempre, que todo lo que hace Maduro es ilegal y que en este momento con esta ley antibloqueo lo que pretende el gobierno es que ingresen dineros de mala reputación a su país. Ojalá que en el resto de los países latinoamericanos hubiese alguien creando nuevos proyectos y nuevas formas de esquivar la pobreza, mientras en mi país Colombia la economía cada día se deteriora más, porque la gran mayoría de los puestos de trabajo que desaparecieron en la época del contagio ya no volverán, y porque no se ha creado ningún mecanismo, como lo está haciendo ahora el gobierno en Venezuela, para recobrar todo el tiempo perdido y todo el deterioro causado por esta pandemia. Lo que Venezuela necesita en este momento es no seguirle el jueguito a Guaidó y a su gente. Lo que necesita Venezuela en este momento es crear riqueza, invitando a su economía a toneladas y toneladas de divisas para crear nuevos puestos de trabajo. La inversión extranjera es bienvenida en este momento en Venezuela. Mientras los Guaidós se van a dedicar a ponerle la lupa a cada dólar que ingrese a la economía, el gobierno venezolano se va a dedicar a cultivar, a reconstruir y a crear puestos de trabajo en todo su territorio. Ojalá que en mi país Colombia hubiese un proyecto similar que bloqueara todos los monopolios que existen en mi país y que se crearan de verdad mecanismos para que la educación sea gratuita pero de verdad y que finalmente los campesinos colombianos tengan acceso a buenas tierras. Porque mientras en Colombia la economía se desmejora, ¿cuántos puestos de trabajo se podrían generar si el gobierno se dedicase a construir carreteras que conecten a todos los municipios colombianos? Pero prefieren mejor en Colombia dejar todo este dinero debajo del colchón y no invertir. Por eso esta ley antibloqueo creada en Venezuela y cualquier otra ley que se le parezca que pueda ser implementada en los demás países latinoamericanos es en este momento esa estrella en el firmamento que nos muestra el camino que todos debemos seguir, y es la de no dejarnos joder de nadie, y es la de luchar por nuestros derechos y que llegue la inversión pero a beneficiar a todos y no solamente a unos cuantos. Mientras en Estados Unidos se dedican a elegir al uno o al otro, Venezuela a última hora obró con sabiduría con esta ley recientemente aprobada y nada de nervios con Guaidó, con este hombre que tuvo un objetivo que nunca cumplió, y con este hombre que en este momento para Venezuela es solamente una piedra en el zapato, un hombre que no crea novedad y que solamente cree que secando a su país y frenando su economía puede lograr su objetivo. Por este canal espero que me sigan acompañando, que la pasen todos muy bien.